En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy en este Evangelio encontramos 2 partes. La primera parte corresponde del versículo 27 al versículo 30, que es titulada esta parte como Pedro declara que Jesús es el Mesías. Sin duda esta parte es importante porque viene después de que Jesús cura a un ciego, en este caso cura al ciego de Betsaida. Como ya lo explicamos en su momento, a este ciego no lo cura de un solo intento, sino que utiliza 2 intentos para curarlo. Es decir, utiliza un proceso. No se puede llegar a conocer a Dios de una sola intención o en un solo intento o solamente con una sola presentación. Sin duda, para llegar a conocer a Jesucristo necesitamos de un proceso, de varias etapas. No solamente corresponde a ir a la iglesia una sola vez y con eso lo vamos a conocer, sino es un proceso que se va dando. Y ahora, a pesar de que los apóstoles están muy cerca de Jesús, a pesar de que lo escuchan, de que conviven con él y comparten el pan, todavía ellos mismos tienen algunas dudas. Y es ahí cuando Jesús comienza a preguntarles. Lo miramos en el versículo 27 cuando él pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Y ahora Jesucristo hace la pregunta directa. Eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Sin duda aquí tuvo que darse cierto tipo de silencio y ya después el que responde es Pedro. Pedro dice: tú eres el Mesías. Ya en ese momento Jesús les ordena que no hablaran de él a nadie. En el caso de Pedro podemos decir que aquí él ve ya claramente, así como en el texto anterior que obviamente no hemos proclamado, pero donde refleja que como el ciego de Betsaida veía claramente, Pedro ya está viendo claramente y por eso profesa: Jesús es el Mesías.
Pero bueno, en base a esta claridad, donde él reconoce ya muy bien que Jesús es el Mesías, vamos a ver en la otra parte cómo, a pesar de que San Pedro ya reconoce a Jesucristo, todavía no se ha purificado realmente de la visión que tiene de él. Por eso vamos a enfocar la reflexión de esta manera. No podemos decir nosotros que ya conocemos a Jesucristo, que ya conocemos a Dios totalmente. Y aquí encontramos pues cómo San Pedro se viene pues en parte a equivocar. Ha dicho que es el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Pero mire usted de qué manera él llega incluso a acercarse a Jesús. Cuando ya Jesucristo es revelado por San Pedro, cuando dice tú eres el Mesías, comienza a decirles pues que él va a ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, y que incluso lo iban a matar, pero que va a resucitar a los 3 días. Y aquí es cuando aparece Pedro. Cuando aparece Pedro, dice que lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Había dicho que era el Mesías, y como Mesías comienza a revelárseles, darles a conocer lo que va a suceder. Obviamente, Pedro no acepta del todo lo que ya está diciendo. Ya reconoció que es el Mesías, pero no quiere que le pase todo eso. Lo lleva aparte y comienza a reprender a Jesús. Comienza a reprender a Jesús. Y Jesús dice ahí el versículo 33, se volvió, miró a los discípulos y reprendió ahora Jesús a Pedro. Primero estaba reprendiendo Pedro a Jesús por lo que había dicho, pero ahora Jesucristo reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Aquí yo en ocasiones hago una referencia cuando me encuentro con personas que se ven acosadas por familiares. Aquellos familiares de ya no vayas a la iglesia, ¿para qué esto, aquello, lo otro? Mira que eso es para gente ignorante. En fin, siempre se va a encontrar uno con familiares que nos atacan. Y dentro de la incertidumbre de muchos puede presentarse la idea de, pues entonces ya no voy, pues ya para qué voy, mejor para que no me ataquen. O en el caso de, no, es que si vas esto, aquello, lo otro, mira que la iglesia, cantidad de pestes, ¿no? Y les digo a las personas, ok, mire, discúlpeme usted, no importa que sea su esposo, que sea su esposa, que sea su hermano, su papá, su mamá, porque hasta esos casos se puede presentar. Jóvenes que están llamados a la vocación del sacerdocio, de la vida religiosa en el caso de las mujeres, y en este caso los papás algunas veces pueden presentarse como obstáculo para ellos. Y yo a pesar de eso les digo, mira, discúlpame, pero si en San Pedro se llegó a manifestar Satanás, y eso que San Pedro caminaba al lado de Jesucristo, pero en San Pedro se manifestó Satanás, ¿qué no será con alguno de tus familiares? Que no creo que tengan esa dicha de caminar tan cercanamente a Jesucristo como lo hizo en su momento San Pedro. Si en San Pedro se manifestó el chamuco queriendo hacer que Jesucristo desistiera de esto que había anunciado, ¿qué no será con alguno de nuestros familiares conocidos o desconocidos que muchas veces llegan con nosotros
y nos quieren hacer alejar de ese llamado que Dios nos ha hecho. Nos quieren hacer desistir de cumplir la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hay que también preocuparse, no vaya a ser que nosotros seamos esas personas que se dejan manejar por el enemigo de Dios y que estemos impidiendo a otros a realmente tener ese encuentro y evitar que cumplan con la voluntad de Dios. El otro punto que podemos reflexionar entonces es: ¿yo cumplo la voluntad de Dios o soy de los que evita que otros cumplan la voluntad de Dios? ¿Reconocemos ya a Jesucristo? ¿Qué tanto acercamiento estamos teniendo con Dios? ¿Solamente cuando me nace? ¿Cuando hay una misa de 15 años o de boda o de bautizo? ¿Qué tanto acercamiento tengo con Dios? Y también, ¿qué tanto lo conozco? Cuando vengan esos momentos de prueba, de dificultad, ¿acepto la voluntad de Dios? Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios le bendiga.